estamos en Solferino, el lugar de la batalla que determinó el cierre de la Segunda Guerra de Independencia de Italia. Aquí se enfrentaron dos ejércitos, el austro-húngarico con el emperador Francesco Giuseppe y el franco-piemontese con el rey Vittorio Emanuele II y Napoleón III. San Martino, la torre. Ok, en ese valle y en el valle del otro lado se enfrentaron los dos ejércitos, austro-húngarico y francés, austro-húngarico e italiano. Los lugares importantes, San Martino donde está la torre porque se tenía el control y el acceso al lago, y de aquí la torre se llama Espía de Italia, significa que podía en día sin problemas de neblina o con mucho sol, se podía dar vuelta por decenas de kilómetros hasta el valle central. Entonces de aquí se podía controlar toda la parte de Italia de acá, por eso se llama Espía de Italia. De acá cualquier movida, al norte, al sur, a esta oved, se podía controlar de arriba de la torre. El imperio austríaco tenía aquí 4 ciudades fortificadas donde estaban toda la tropa que controlaba el norte de Italia, y esas dos eran estratégicas para el control del territorio. Milano está por ese lado y por el otro está Venecia, entonces estaba justo en el medio del valle, y en ese entonces toda la Lombardía, todo el Véneto era de Austria. El día 23 de junio, en la noche, después que los franceses y los italianos ganaron la batalla de Magenta, se acercaban hacia acá y los austríacos se estaban organizando para poder contraatacar en esa zona porque tenía las postaciones altas y los cañones. Los franceses y los piemonteses pensaban que los austríacos se estaban retirando, y los austríacos pensaban que los franceses no iban atrás porque la batalla anterior habían dejado retirar porque eran batallas muy cruentas y tenía que ordenar su ejército. Mañana a las 3 y 4 de la madrugada los ejércitos se dan cuenta que ninguno de los dos sabía que estaban a menos de 1 kilómetro uno del otro y empiezan a chocarse la primera tropa entre ellos. Estamos hablando de 120.000 soldados en la parte austríaca y 115.000 por el otro lado. Y empieza la batalla y sin ningún aviso para las dos partes, no estaba planificada, y claramente esos 2 puntos eran los 2 puntos para tener el control de la altura, y quien tenía eso podía tener una ventaja con los cañones y con el tiroteo. Al final de la batalla termina como a las 5 de la tarde. Empezó a las 3, 4 y media, 4 de la madrugada, al amanecer, y termina antes del atardecer. Técnicamente ya había como los austríacos que estaban retirando, pero llegó un temporal muy fuerte y ya la tropa no aguantaba más, entonces a las 4 y media, 5 de la tarde la batalla terminó. Y al final del día hubo 2.400 muertos por cada bando y 8.500 heridos por cada bando. Lo que hay que destacar que fue una de las batallas más cruentas del siglo de 1800, porque en ese entonces la tropa no tenía la sanidad militar. En regla la batalla es no matar a la persona, herirla, porque hiriendo a una persona el compañero lo va a salvar o lo va a rescatar y tú tienes otro objetivo. Esa es la muy cruel pero cínica de la guerra. Y a no tener sanidad militar o servicio de salud, prácticamente los heridos o simplemente los que se desmayan o los muertos son personas que están ahí y están botados y no son recuperados por parte del otro. El ejército se retira o avanza e igualmente quedan ahí. Si tú eres parte del ejército ganador, te queda atrás herido y nadie te recoge. La coalición franco-piemontese, porque la Guardia Real francés pudo entrar por esa puerta a la carga, mientras que los demás estaban disparando tiro al pájaro, como se dice. Y el otro entraron por atrás, donde está el cementerio, pueden verlo, entrando por el otro lado. Y al final los austríacos tuvieron que regresar. Se pudo hacer técnicamente, ganaron acá, tomando esa posición después que los italianos pudieron todo el día bloquear 4 divisiones ahí para tener otro puesto. Entonces los refuerzos austríacos no alcanzaron a llegar a ese punto estratégico. Y cuando llegó el chubasco, el temporal la noche, prácticamente ya los austríacos habían perdido las 2 posiciones y se retiraron. En esa zona los 2 pueblos más importantes eran Solferino, pequeñito, pero no tenía la torre, y Castiglione, donde estaba el Duomo, la basílica o la iglesia grande. Ahí estaba un puesto de salud. Pero lo que ocurre es que a la batalla, ese pueblo fue totalmente destruido igual como el Solferino. Entonces, en la noche y al atardecer siguiente, las mujeres y las personas del lugar, saliendo de su casa, escondidos, empezaron a ir al campo y todo lo que eran vivos lo llevaban en la carreta
al único puesto donde técnicamente en ese momento se podían cuidar las personas, que era la iglesia, porque sí había una regla, en la iglesia no se matan las personas. Y fue la mañana del 25 que Dunant fue despertado de las carretas y de las mujeres que llevaban a las personas, bajó, se enteró de lo que estaba ocurriendo, se fue a la iglesia. Él era suizo, hablaba 3 idiomas, en ese momento en la iglesia estaban un húngaro, austríaco, croato, francés, italiano, de varias regiones de Italia que no hablaban todo el mismo idioma. Y él empezó a ver cómo organizar las mujeres, cómo poder utilizar el mejor de la forma más eficiente el pequeño puesto de salud, y empezó a escribir las cartas a los militares que morían y les dejaban los últimos dineros para la familia. Entonces, la organización de la salud y el establecimiento de contactos familiares. Dunant estaba ahí porque quería encontrarse con Napoleón III para vender, hacer negocio con él, porque era una persona que económicamente quebrada. Y se encontró después y cambió radicalmente su vida.